La primera propiedad es la suma del producto de una constante por una variable. Esto es igual a k veces la sumatoria de la variable, que nos indicaría que es multiplicar el número k por xy. Y pues sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy. La sumatoria hasta n de una constante es igual a n veces la constante, n por k. La sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias de cada término. La sumatoria de un producto no es igual al producto de las sumatorias de cada término y la sumatoria de los cuadrados de los valores de una variable no es igual a la sumatoria de la variable elevada al cuadrado. Estas propiedades, como les digo, ya las han trabajado antes, no las vamos a desglosar tanto en estadística, pero sí es importante pues que las veamos e igual que las tengan en su material. Ahora, después de este pequeño apartado, nos vamos a lo que son los datos agrupados y su distribución de frecuencia. Nos dice que los datos agrupados se presentan cuando los datos que se toman de la población o de la muestra no están clasificados según una característica en particular. Normalmente los datos no agrupados son conjuntos cuyo rango o recorrido es menor a 20 valores y no están categorizados o su categorización no es factible. A partir de más o menos 30 datos o de n igual a 30, es difícil manejarlos sin agrupar y se recomienda comenzar a trabajar con tablas de frecuencia. Nos dice que la distribución de frecuencia es aquella distribución que indica las frecuencias con que aparecen los datos estadísticos, desde el menor de ellos hasta el mayor de este conjunto, sin que se haya hecho ninguna modificación al tamaño de las unidades originales. En estas distribuciones, cada dato mantiene su propia identidad después de la distribución de frecuencia que se ha elaborado. En sí, los datos no agrupados son pocos datos que podemos trabajar de forma individual y que algunas de sus características es que no se pueden categorizar u ordenar. Es difícil encontrar alguna cualidad que tengan en común que nos permita agruparlo. Lo primero que vamos a trabajar en los datos no agrupados son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos permiten describir el grado de centralidad de un conjunto de datos. Son valores que representan un valor central hacia el cual tienden a concentrarse todos los datos. Entre las principales medidas de tendencia central tenemos la media, que puede ser aritmética, geométrica, armónica, cuadrática, rango medio o ponderada, la mediana y la moda. En esta gráfica tenemos el ejemplo de lo que son las medidas de tendencia central. Si se fijan, aquí tenemos la media aritmética, aquí tenemos la mediana y en la moda, que nos está indicando que la mayoría de los datos se agrupan en esta parte de la curva. Entonces, el grueso de nuestra información la vamos a encontrar concentrada aquí. La estadística nos ayuda a estudiar por qué ocurren estas características o por qué los datos suelen agruparse siempre en una centralidad y qué es esta centralidad, no qué dato nos representa esta centralidad. Estoy escuchando que hay gente queriendo entrar. Listo. ¿Qué datos tienen esta centralidad? La primera medida a trabajar es la media. Un paréntesis, ¿no? Los ejercicios como tal los vamos a hacer en el pizarrón. Eso lo haríamos, creo que es la clase de mañana, cuando vamos a trabajar con un problema en el pizarrón. Ahorita viene un ejemplo en la presentación, pero el ejemplo viene resuelto. Por eso no necesito estar proyectando el pizarrón. Entonces, seguiremos trabajando en base a la presentación. Lo primero que vamos a ver es la mande. De esta actividad solo tenemos que contestar los incisos A y B de cada uno. Sí, los incisos A y B. Ah, ok. Muy bien, porque son los de medida de tendencia central. Ok. La primera medida que vamos a trabajar es la media aritmética.
nos dice que es la medida más utilizada en el análisis de un conjunto de datos, ya que la media aritmética es la suma de los valores de la variable sobre el número total de datos. La notación en la muestra es diferente que en la población. ¿Qué es la notación? Pues la simbología que vamos a utilizar. En una muestra utilizaríamos X subíndice guión, mientras que para la población utilizaríamos la letra griega mu. Otro factor u otra diferencia que encontramos es la representación de n. Para la muestra utilizaríamos n minúscula, pero para la población utilizaríamos n mayúscula. En sí, la operación o la ejecución de la operación es la misma. Lo que modificaríamos es el simbolismo para representar una población y una muestra. Nos dice la fórmula, déjenme amplio aquí, que si x1, x2, x3 hasta x a la n representan los valores de una variable en una muestra, entonces la media aritmética se calcula por medio de esta ecuación. Media es igual a x1 más x2 más x3 hasta más xn sobre n total. Que esto también puede ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi sobre n, o la sumatoria de x sobre n. Nos dice que se lee x barra o x trazo y que nos representa la media de un conjunto de datos provenientes de una muestra. N minúscula es el número de datos de la muestra y sigma es la letra griega que nos indica sumatoria. En población, como les digo, la fórmula es igual, pero aquí sería mu o media aritmética de la población es igual a x mayúscula 1, x2 más x3 hasta más xn sobre n mayúscula, que es el total de datos en la población. Si se fijan, los dos segmentos siguientes se representan igual, bueno, significan lo mismo que en la primera fórmula, simplemente que representados con letras mayúsculas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de las fórmulas? ¿No? Ok, vamos a cambiar. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene utilizar esta medida? ¿Quién me ayuda a leer las ventajas? Yo, profe. Bueno. Es la medida estadística más comúnmente empleada, es fácil de calcular y entender, se puede realizar cálculos algebraicos, en su cálculo se incluye cada uno de los datos de la muestra o la población, es un valor único para cada conjunto de datos, las unidades son las mismas de la variable analizada. La distribución de las medidas que se obtienen de muestreos repetidos de una población se conoce y es de gran utilidad en el proceso de inferencia. Generalmente es la distribución normal. Muy bien, gracias. Como pueden ver, tiene varias ventajas. ¿Por qué? Porque es fácil de calcular y de entender y utiliza el total de datos que estamos trabajando. Esto nos va a ayudar a disminuir los errores a la hora de analizar la información. ¿Por qué? Porque no descartamos ningún elemento. ¿Quién me ayuda a leer ahora las limitaciones? Yo, profe. A ver. Limitaciones. Es fuertemente afectada por los valores extremos, ya sean valores máximos o mínimos, y por consiguiente puede estar lejos de ser una representación de la muestra. No es conveniente utilizarla en conjunto de datos demasiado heterogéneos cuando los datos sean proporcionales o estén en progresión geométrica. Se debe analizar junto con medidas de dispersión. Se debe acompañar por otras medidas de tendencia central, tales como la mediana y la moda. Solo tiene sentido en variables cuantitativas. Ok, gracias. Si se fijan, entre sus principales o una de sus limitaciones más fuertes es que se afecta por valores extremos. ¿Qué quiere decir? Si nuestro límite inferior es muy diferente al grueso de la información, va a presentar un cambio. O si nuestro límite máximo es muy superior al grueso de la información, también nos va a presentar un dato erróneo.
Entonces, por eso se vuelve conveniente acompañar este tipo de medidas de otras medidas de tendencia central para ver si no tiende a inclinar los datos hacia un lado por cualquier valor que tenga extremo. También nos dice que, pues, que no es conveniente utilizarla en conjunto de datos demasiado heterogéneos. Esto es cuando los datos sean proporcionales o estén en progresión geométrica. Recuerden que los datos heterogéneos suelen ser muy disparejos y pues esto puede acarrearnos un error. El ejemplo que tenemos nos va a ayudar a ver la diferencia o la afectación que puede acarrear un valor extremo. ¿Alcanzan a ver bien el ejemplo o le doy zoom? Creo que se ve bien. ¿Se ve bien? Muy bien. El ejemplo, también para recordarles, este ejemplo lo vamos a ver en todas las medidas de tendencia central. Entonces, si ustedes lo van realizando a mano, que es lo ideal, vayan dejando espacio para hacer las otras medidas abajo. A medida que vayamos viendo las siguientes medidas de tendencia, nos va a decir, en base al ejemplo 2.1. Entonces, sí es importante que recordemos de qué habla, ¿no? Nuestro ejemplo. Leyendo el problema, nos dice que en un monitoreo de calidad de agua en una fuente superficial, en la variable turbiedad se presentan los siguientes resultados. En el primer muestreo tuvimos 5 unidades de turbidez, 4 unidades de turbidez, 5 unidades de turbidez, 4 unidades de turbidez, 8 unidades de turbidez, 10 unidades de turbidez y 9 unidades de turbidez. Esta unidad pues nos ayuda a evaluar qué tan mezclada o qué tan turbia, qué tantos sólidos se ven, ¿no?, dentro de nuestra muestra de agua. Cada dato o cada elemento pues nos representa un muestreo realizado. En total tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestreos. Para calcular la media, nosotros pudiéramos desarrollarlo así. Media es igual a 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9 sobre 7. Otro dato que les quiero recordar, o bueno, decir, es que el libro trae un error en un problema. Entonces, cuando los realicemos, puede que en alguno no nos case, ¿no? El ejemplo. Sumando sería 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9. Esto nos da un total de 45 en la parte de los sumandos. Si dividimos esto entre n, que es 7, nos da 6.42. Entonces, la media sí está bien calculada, 6.42 unidades de turbidez. Si se fijan aquí en el libro, hicieron un resumen, no hicieron el desarrollo total de la fórmula, simplemente la llevaron a la sumatoria de sigma. ¿Les parece bien estar viendo así el ejercicio o quisieran desarrollarlo bien en el pizarrón? Sí, en el pizarrón, ¿no? Sí, no. En el pizarrón. Ok, entonces ahorita sí batallaría yo en poner el pizarrón, pero déjenme, abro, ya no traen Paint las compus, ¿verdad? Así sí traen Paint. Abro el Paint ahorita para dibujarlo porque tengo que cambiar la clase a Zoom para que se pueda ver el pizarrón. Entonces, lapicito. Media va a ser igual a, déjenme le doy zoom, ay, qué feo. Cinco más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9. Todo esto dividido entre 7, que es la n total. Esto es igual a decir
45 unidades de turbidez. Es muy importante no perder las unidades porque a veces nos vamos haciendo los ejercicios y dejamos las unidades de lado. Sobre 7. Que a su vez esto es igual a 6.42 unidades de turbidez. Este es el desarrollo de esta fórmula. De la fórmula de media, que es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 7 de xi sobre 7. Es el promedio, no es la fórmula más común, la fórmula más conocida para el cálculo también de promedio, cómo se sacan las calificaciones, entre otros cálculos que podemos hacer. De esta forma quedó un poquito más claro el desarrollo de esta fórmula. Sí, maestra. Sí. Ok, Sí, recuerden que estamos trabajando con esta fórmula de aquí para calcular la media aritmética. Maestra, la próxima clase vamos a hacer con usted los ejercicios que nos mandó. Haríamos 1 o 2 y el resto les quedaría de tarea. Ok. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con esto porque aquí es donde empiezan los datos extremos. Por ejemplo, a nuestro muestreo de 7 tomas se le agregó una octava toma. Esta octava toma es de 12 unidades de turbidez. Entonces, tendríamos que es media es igual a los datos que ya teníamos previos, 5 más 4, 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9 más 12 unidades de turbidez, porque tenemos un octavo muestreo. Todo esto dividido entre ¿cuánto sería ahora? Entre 8. Entre 8. Muy bien. Esto va a ser igual a, tenemos 45 arriba, más 12. 57. Sobre 8. Si se fijan, aquí ya comienza a haber cambios en los datos obtenidos. ¿Cuánto les da este cambio? 7.1. Ok, en la cálculo me da 7.12 unidades de turbidez. No, el libro pues se come decimales. Si se fijan aquí ya comenzamos a ver saltos en lo que es la media. ¿Por qué vemos estos saltos? Porque estamos presentando elementos extremos. En la tercera toma de muestra agregamos un noveno muestreo. Pero si se fijan aquí el muestreo da un salto en unidades de turbidez. Tenemos nuestros elementos. Aquí. 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9 más 12 más el noveno muestreo que es de 150. Todo esto sobre 9. Mañana les voy a pasar un link de Zoom para poder tener la sesión en el pizarrón, ¿ok? Y no estar batallando con el Paint. 9, esto es igual a 57 que ya teníamos de la sumatoria previa, más los 150. Esto nos da igual a 207. Estos 207 entre el total de datos, que son 9,
nos va a dar igual a 23, número cerrado. 23 unidades de turbidez. Bien, ya hasta aquí podemos ver la afectación que les da a nuestra medida el tener datos extremos. No hay ningún valor que se acerque siquiera al 23, ni siquiera se acercan al 20 los datos que tenemos presentes. Y nuestra media aritmética nos da 23. Esto pues nos ayuda a entender o a representar la diferencia o la afectación que tienen estos datos. Ya el último no lo vamos a desarrollar, creo que el concepto ha quedado claro. Agregando un décimo muestreo, pero con un valor de 320, tendríamos 207 más 320, 527 tendríamos en el denominador. Entre 10 nos da un valor de 52.7. Si se fijan, este valor todavía está aún más alejado del grueso o del común de datos que estamos manejando. Por esto que es importante que nosotros estemos pues muy al pendiente de que los datos no manejen extremos. Ustedes lo pueden ver a veces hasta en sus calificaciones, ¿no? Que pueden llevar, no sé, calificaciones de 8, 8, 8 y de repente un 10 y sacan el 10 al final y no sube su promedio a 9 o no sube a 10, o pueden llevar calificaciones de 10, 10, 10, 7 y de repente tuvieron el extremo y se modificó, ¿no?, su calificación. Entonces, por esto es muy importante cuidar los datos. También la lectura que viene acompañando nos dice que considerando el primer muestreo, la media de turbidez para la fuente superficial es de 6.4, valor que nos indica el centro del conjunto de datos. A medida que se adicionan valores extremos de turbiedad, la medición incrementa su valor significativamente. Un solo dato extremo alterará el valor de la medida de manera significativa. El valor de la media para datos homogéneos es buen indicador del grado de centralidad de un conjunto de datos. Sin embargo, es una medida fuertemente afectada por valores extremos y esto es una gran limitación en el uso de este indicador estadístico sin el análisis de otras medidas de centralidad o de dispersión. ¿Por qué funciona en datos homogéneos? Porque en datos homogéneos tenemos datos muy cercanos entre sí. A mayor heterogeneidad, mayor distancia va a haber entre los elementos y pues mayor deficiencia en nuestro cálculo. Seguimos. La siguiente medida a estudiar o la siguiente media a estudiar es la media geométrica. Nos dice que esta es una medida de centralidad que se utiliza generalmente cuando los valores dependen del tiempo, varían de una manera no lineal o cuando existe un alto grado de heterogeneidad en el conjunto de datos. En este caso, sí la podríamos utilizar si tenemos datos desiguales, como en el ejemplo pasado. La media geométrica de un conjunto de datos que van desde X1 hasta Xn de una población se define como la raíz enésima de la multiplicación del conjunto de datos y se calcula de la siguiente manera. Aquí solo está la de la población, ¿no? Que es mu grupal o media geométrica. Mu geométrica o media geométrica es igual a la raíz cuadrada a la n de X1 por X2 por X3 hasta llegar a por Xn. Si quisiéramos sacarla de la muestra, cambiaríamos por X guión y N minúscula aquí. Sería X guión G, N minúscula aquí, y todas las X pasarían a minúscula. Sería la única diferencia que encontraríamos en la fórmula. ¿Ok? Voy a cambiar la presentación. Voy a quedar con la fórmula. Bien. ¿Alguien que me ayude a leer las ventajas y desventajas? A ver, Covarrubias, no me has ayudado a leer, ¿verdad?
Covarrubias. Es que no puede poner el micrófono. Ah, ok, ok. Ventajas. Sí, lee las ventajas, por favor. Es una medida de resistencia a datos extremos. Permite detectar un conjunto muy heterogéneo, una medida de tendencia central confiable. Las unidades de medida geométrica son las mismas de la variable. Se pueden utilizar cálculos algebraicos. Es un cálculo que se incluye cada uno de los datos de la muestra. Es un valor único para el conjunto de datos. Es muy útil cuando el conjunto de datos representa aumentos o disminuye porcentuales. Se utiliza promediar valores cuyo crecimiento sea progresión geométrica. Ok, gracias. Como pueden ver aquí, ya se agrega entre las ventajas su facilidad para manejar datos extremos, nos permite realizar cálculos algebraicos y se siguen manejando las mismas unidades de las variables en estudio. ¿Alguien que me ayude a leer las limitaciones, por favor? A ver, me pido que me acuerde. Murakami. No es fácil de calcular y para un número considerable de datos, n mayor que 150, se presentan limitaciones en el programa Excel. En el programa SPSS no está considerada dentro de las rutinas más comunes. Puede presentar limitaciones en su interpretación. Cuando existe uno o varios valores de la variable iguales a 0, el valor de la medida geométrica toma automáticamente el valor de 0. Solo se puede calcular cuando la raíz enésima exista. Programas como Excel no validan el signo del producto y siempre hay valores negativos y siempre que hay valores negativos no la calcula. Solo tiene sentido en variables de carácter cuantitativo. El desarrollo algebraico de esta medida puede tener un grado de complejidad mayor que el desarrollo de la medida aritmética. Ok, gracias. Como pueden ver, pues no es fácil de calcular para grandes cantidades de números, ya que comenzaría pues a tener algunas limitaciones y pues Excel también tiene algunas limitaciones en el manejo de datos, puede tener limitaciones para su interpretación y pues solo se puede calcular cuando exista la raíz de la enésima, del enésimo dato, ¿no? Siempre que sea existente este valor. Y pues programas como el Excel no validan el signo del producto y siempre hay valores negativos que no pueden calcular. El ejemplo que seguimos considerando es el mismo. Las muestras de agua tomadas ¿en qué era? En una fuente de agua superficial. Tenemos las mismas 7 muestras iniciales con los mismos valores. 5, 4, 5, 4, 8, 10 y 9. Desarrollando esto, nos quedaría así. Gracias, chicos, por leer. Se me pasó a decirles. Gracias por ayudarme. Media aritmética, geométrica, perdón, es igual a la raíz cuadrada a la 7. ¿Por qué a la 7? Porque pues es el valor de n. De la multiplicación de 5 por 4 por 5 por 4 por 8 por 10 por 9. Hay que ingresar estos datos a la calculadora. Para sacar el cálculo. Es 5 por 4 por 5 por 4. Y el resultado que nos da es 6.02 unidades de turbidez. Si se fijan, varía solo en décimas con el valor que tenemos de la media aritmética.
Ahora calcularemos la media geométrica para 8 tomas de muestra. Que sería elevado a la 8 tendríamos el mismo valor, 5 por 4 por 5 por 4 por 8 por 10 por 9 y ahora tendríamos por 12. Esto es igual a 8, 12. Esto nos da igual a 6.56 unidades de turbidez. Si se fijan, a la hora de utilizar y considerar pues la raíz, estamos acercando los valores un poquito más a la realidad. Está manejando de una mejor forma los extremos. En lugar de arrojarnos 7.12, nos está arrojando 6.56. Ahora nos vamos a ir a calcular la media geométrica con el noveno dato, que esto es igual a la raíz a la 9 de 5 por 4 por 5 por 4 por 8 por 10 por 9 por 12 por 150. Y esto es igual a, modificamos aquí, y esto nos da 9.29 unidades de turbidez. Si se fijan, el manejo de datos ha sido mejor. Ya tenemos un dato representado que sí tenemos dentro de nuestra unidad de muestreo, que serían números entre 9 y 10. Ahora, no voy a hacer el desarrollo, porque pues ya lo hemos desarrollado varias veces, pero vamos a realizar el cálculo ahora con 10. Sería 10 raíz de 5 por 4 por 5 por 4 por 8, por 10, por 9, por 12, por 150, por 320, que es el nuevo dato. Y eso nos da un valor de 13.24 unidades de turbidez, muy diferente a los 300 y cachito que nos salía en la otra, ¿no? Si se fijan, ya los datos pues se han estado centralizando ahora sí y considerando datos que podemos considerar cercanos a nuestras variables de estudio. No tenemos tal cual un dato cercano, bueno, entre 12 y 13 o entre 13 y 14, pero el 13.24 sí es cercano pues, a los valores que manejamos. Vamos a leer la parte textual que nos viene aquí. Nos dice que la media geométrica para los datos del primer muestreo es 6 y que a medida que se incorporan los datos extremos, la media geométrica se incrementa solo levemente en comparación con lo que observamos en la media aritmética. El valor de la media geométrica es considerablemente menos afectado por los valores extremos en comparación con la media aritmética, generando medidas más cercanas a la centralidad del conjunto de datos
cuando éste sea heterogéneo. ¿Hay alguna duda en el cálculo de la media geométrica? ¿No? Para mí no. Maestra. Ok, muy No. bien. Vamos a pasarnos a la siguiente, que sería el rango. Sería la última medida que vamos a ver hoy. El rango medio o el semirrango es el dato o es el valor más fácil de calcular. Nos dice que es otro valor representativo de importancia, sobre todo cuando se necesita saber rápidamente una medida de tendencia central. El rango medio se define como la media aritmética del valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos y se calcula de la siguiente manera. Rango medio es igual a X mínimo más X máximo sobre 2. Aunque el rango medio se puede calcular fácil y rápido, a menudo es ineficiente porque ignora la información que se contiene en el medio. Asimismo, puede que no sea tan representativo en el caso que tengamos valores máximos y mínimos extremos, porque tendería a inclinar hacia el extremo el dato que estamos considerando. Tampoco detectaría valores atípicos dentro del conjunto de datos porque solo estamos utilizando 2 datos del total. Y si ese dato atípico no es un extremo que afecte nuestro rango medio, pues no podríamos detectarlo fácilmente. Seguiríamos trabajando con el ejemplo de turbidez en una muestra de agua. En este caso, calcularíamos los rangos medios de los muestreos. Ahora déjenme amplio aquí el área de escritura. Bien, tendríamos que rango medio es igual a X mínimo más X máximo. Sería 4 más 10 entre 2. Esto es igual a 14 sobre 2. Esto es igual a 7 unidades de turbidez. Si se fijan, sigue pareciéndose o sigue quedando dentro de las unidades que nos da la media aritmética y la media geométrica. No representa un salto muy descabellado. Ahora vamos al rango medio. Esto sería igual a, tenemos 4 más, ¿qué número sería el extremo? 12. 12, muy bien. 4 más 12 sobre 2. Y esto sería igual a 16 sobre 2, que esto es igual a 8 unidades de turbidez. Fijan, sigue estando dentro de, pero ahora vamos a agregar un valor extremo para ver qué pasa. Rango medio es igual a 4 más 150, nuestro nuevo valor extremo, perdón, nuestro nuevo rango máximo, sobre 2. Y esto sería igual a 154 sobre 2, que sería igual a 77.
Unidades de turbidez. Si se fijan aquí, si se fijan, aquí ya tenemos un salto que queda fuera de los datos que estamos analizando. No tenemos ningún dato cercano a 77. Y el cálculo del rango medio nos indica que existe este dato dentro de nuestras unidades. ¿Qué nos dice la lectura que acompaña el ejemplo? Pues que el rango medio para una turbidez en el primer muestreo es 7, pero sin embargo, a la medida que adicionamos valores nuevos y estos son extremos, esta medida aumenta, perdón. El valor de este rango medio presenta una variación similar al valor de la media aritmética. Por su definición, se afecta fácilmente por los extremos. Estas serían las tres principales medias que veníamos en este tema. Media aritmética, geométrica y rango medio. Son las más comunes de utilizar, pues son las que estaríamos viendo. Mañana vamos a ver el cálculo de la mediana. Para mañana les voy a pasar la clave de Zoom para poder ya estar utilizando el pizarrón y desarrollando los ejercicios como me comentaron y que sea pues de forma más amigable. ¿Alguien que haya llegado tarde? Yo, profe. ¿Apellido? Cotri. Cotri. ¿Llegó Gagiola? No llegó Gagiola. ¿Llegó Serrano? Cristian Fernanda. Y Casillas. Chicos, Cristian Fernández está tomando clases. Sí. Sí, ok, para verlo con su tutor, para que me ayuden a buscarla. O ustedes Profe, ¿se siguen- está subiendo las clases a YouTube? Sí, subí la clase pasada a YouTube, voy a subir esta y la de mañana igual la voy a subir también. Ok. Tardo como una media hora en subirlas porque al grabarse en Meet tarda un poquito en llegarme el video al Drive. Entonces, en lo que tarda en llegar, lo bajo y lo cargo. Pero sí se están subiendo. Ok, si no tienen dudas, entonces la clase quedamos hasta aquí. Los veo mañana, igual a las 10. Recuerden, mañana es clase de 2 horas, entonces vamos a alcanzar a ver más cálculos mañana. Esperen en un ratito a lo largo del día, les paso la clave de Zoom para poder tener la clase en el pizarrón. Y las personas que me habían pedido extensión para el viernes ya quedó, se cierra en la noche, entonces para que no se les pase subirlo ahorita. Muy bien. Entonces, que tengan bonito día, bonito inicio de semana. Los veo mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que haya bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Mañana, maestra. profe. Hasta mañana. Se cuidan.